Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Quiero invitarle a que incline su rostro un momento, ahí donde está, y dígale al Señor: enséñame tu camino, enséñame tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Padre, queremos atender esta verdad, tu palabra, y llevarla y aplicarla a nuestra vida para gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero recapitular un poco antes de hablarles de la palabra de hoy. La semana antepasada les hablé, sí, la palabra que el Señor me permitió compartirles es que se titulaba así: mi alma tiene sed de Dios. Amén. Hay algo en nuestro interior que clama por el Señor. Y compartíamos un salmo de David cuando él se encontraba en el desierto de Judá. No sé si lo buscaron por internet. Es un peladero de marca mayor, seco, seco como no se ha visto. Y en ese lugar solo se puede buscar el agua en la madrugada. A esta hora sale uno y uno queda como una crispeta. O sea, la temperatura ahorita que estoy afuera no es nada comparada con la que hay allá. Al mediodía son 45, 50 grados. Y uno se convierte en una nube prácticamente cuando le da el sol. Y en la noche el frío, o sea, el termómetro se da la vuelta. Frío, frío, frío. Y si uno no se cobija bien, puede morirse de hipotermia. Imagínense usted eso. Pero en esa hora fresca es la que se aprovecha para buscar el agua, ir al pozo. Porque de todos modos en esos lugares algo de agua debe haber, ¿sí? Y el rey David decía, comparando esa búsqueda del agua en el tiempo fresco, él decía: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierras secas y áridas donde no hay aguas. O sea, él comparaba su necesidad espiritual con la necesidad que veía en ese desierto, de los animalitos buscando agua, buscando sombra, buscando donde resguardarse del sol y caminar según la sombra hasta la fuente de agua más cercana. Amén. Y veíamos que nuestra alma tiene esa alarma en su corazón, o sea, tiene esa alarma y que nos la pone en el corazón. Mi alma tiene sed de Dios. Y que no podemos desoír esa alarma, porque si nosotros nos hacemos los locos con la advertencia divina de buscarle, podemos secarnos espiritualmente. Amén. Estamos en un mundo que es árido, que no ofrece nada que nos pueda llenar. Amados hermanos, en este mundo usted y yo no vamos a encontrar nada que nos satisfaga. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer, ya después, en el libro, estábamos en el mismo tema, pero en el libro de Juan, una mujer samaritana, y el Señor Jesucristo le señalaba una fuente de agua y le dijo: el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar el agua que nos puede saciar. Amén. Y en Juan 7 veíamos que esa agua es el Espíritu de Dios. En otras palabras, solo Dios mismo puede saciar nuestra alma. Amén. Entonces debe haber ese clamor en nuestro corazón: yo tengo sed de Dios, Dios, vengo a buscarte, Dios, te anhelo. Hay veces es difícil, hay veces que lo que queremos cuando nos levantamos es volvernos a acostar. Hay veces que nos levantamos pesados, automáticos, ¿sí? Nos levantamos y vamos camino a la ducha y prendemos la ducha. ¡Ah! Listo, llegamos a la tierra, ¿sí?
Usted sabe que el agua de Barranca o es fría o es caliente, o es fría o es caliente, así va, ¿no? Comienza fría, entonces dependiendo de lo que le haya tocado, igual se despierta, ¿sí? ¡Uy, qué agua tan caliente! ¡Uy, qué agua tan fría! Pero no nos despertamos con anhelo de Dios. Después de un rato comenzamos como a despertar, ay sí, Señor, ¿verdad? Voy a orar. Y si de pronto no nos levantamos a la 8, Señor, y estamos acostados, Señor, yo quiero darte las... ¡Pum! Ahí quedó fundido. No me levantó a orar. Sí, comenzó a orar con ronquidos indecibles. Hermanos, debemos aceptar la advertencia de Dios. Nuestra alma solo se satisface con Dios, no con otra cosa. Y la semana anterior veíamos que nuestra alma tiene sed de la palabra de Dios. Tengo sed de la palabra de Dios. Dios envía al pueblo que no quiere escuchar su palabra, sed de su palabra. Y está el desespero por encontrar cualquier cosa que se parezca a la palabra de Dios, pero nadie encuentra algo que se parezca a la palabra de Dios. Amén. Mire, usted encuentra tipos que hablan palabras muy bonitas, filósofos que hablan palabras muy elocuentes, y ninguna de esas palabras bonitas le va a saciar la sed a usted. No es que me encontré con un sabio, un filósofo que me dijo tales cosas, se oían tan bonitas. A la semana siguiente se encuentra otro mejor filósofo, ¿sí? Y así, y no va a encontrar algo que lo sacie. Pero la palabra de Dios es la única. Leíamos en el libro de Isaías 55, ese no lo vamos a buscar ahorita, ¿sí? Leíamos, sí, Isaías 55 del 10 al 11, por favor, sí, miremoslo, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Dios hacía, Isaías 55 del 10 al 11. Dios hacía una alegoría, Dios hacía una alegoría entre la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra. O sea, lluvia y nieve pues son dos formas del agua, ¿sí? En algunos lugares viene lluvia torrencial y en partes más frías está la nieve. Y ambas cumplen con el mismo propósito: regar la tierra, hacerla germinar y producir, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Amén. El versículo 11, por favor. Dice: de esa misma forma, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. O sea, la palabra de Dios se revela como esa agua que viene sobre la tierra seca, como esa nieve que se comienza a derretir después del invierno para regar la tierra. Nuestra vida muchas veces tiene aridez porque le falta la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios viene, esa palabra de Dios no solamente nos refresca, esa palabra era la que necesitaba oír. Hay veces necesitamos oír hasta un regaño de la palabra de Dios, ¿sí? De pronto estamos pecando y la palabra de Dios nos dice: arrepiéntete, y uno dice: sí, necesitaba escuchar eso, ¿verdad? Estaba metiendo la pata feo. No, gracias Dios, necesitaba esa palabra. De pronto estamos tristes y viene una palabra que dice: yo soy el que te consuela. Y digo: gracias Dios. De pronto sentimos que nos vamos a morir y Dios dice: yo soy el que te sana. Y Dios envía su palabra y sana y libra de las dolencias. Así hace Dios con su palabra. Amén. Y esa palabra no vuelve a Dios vacía, esa palabra da fruto, vuelve con un fruto. Y lo más importante dice: así es la palabra que sale de mi boca, la palabra que Dios habla, lo que Dios dice. Esa palabra hace lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Amén. Voy a decirle esta palabra para que él sí se arrepiente de sinvergüenza. No. La palabra no es para que la persona haga lo que usted quiera.
La palabra es para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Amén. Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene un propósito. Y en ese propósito se van a ver los resultados, amados hermanos. Amén. Hay palabra que es para las familias, palabra de Dios para las familias. ¿Sí sabía eso? Entonces esa palabra de Dios hace que la familia fructifique. Hay palabra de Dios para ser honrado en los negocios. ¿Sabía eso? Dios en las leyes le pide a su pueblo que tenga balanza fiel y medidas correctas para los que vendían granos. Entonces, que por ejemplo se pese bien el arroz, y que usted, si usted vende granos, entonces si usted pesó 1 libra, es 1 libra. Amén. Que si usted pesó garbanzos y pesó 1 kilo, fue 1 kilo lo que pesó, no la mitad. Que si usted trabaja en una gasolinera, lo que marca ahí de galones, eso tiene que ser la verdad, no mentiras. Amén. Que si usted está inflando llantas, el aire que dice que pide la llanta es el que recibió y no menos. Amén. Amén, hermanos. Que si usted administra un local y está pagando salarios, cada empleado debe recibir su salario, el que es, el de ley, no menos, no más. Amén. Más si hay bonificaciones, pero no menos. O sea, esas palabras las habla Dios también. ¿Sí sabía, hermanos? Palabras sobre, inclusive sobre siembra y cosecha, sobre sembradíos, sobre cursa de ganados. Todo eso lo habla el Señor. Y el que aplica sus principios prospera. Amén. Eso no es, hoy llegó media hora de unción, hermanos, traigan su ofrenda. No, esos son cuentos. Esos son cuentos, hermanos. Amén. La Biblia no le dice, pastores, escúlquenle el bolsillo a las ovejas. La Biblia no dice eso. No dice eso. Medida correcta. Dice también la Biblia, el que lucha legítimamente se lleva la corona. Entonces, si hay un pastor, y Dios me libre, haciendo las cosas ilegítimamente, no va a prosperar. Y lo peor, no se va a llevar la corona, se va a llevar un susto eterno. Amén. Entonces, la palabra de Dios, el anhelo, yo debo tener un anhelo por la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios me va a dar vida, me va a hacer fructificar. Amén. Ay, amiguis, deme un consejo. No, hermana, no, hermano. Le voy a presentar quién le va a dar el consejo correcto. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y entonces, hablando de esto, le di unos comerciales. No es posible que un hijo de Dios no tenga anhelo por crecer en la palabra de Dios. Entonces, si usted está aquí nuevo y nunca lo han discipulado, o sea, el discipulado es un estudio ordenado de la palabra de Dios. Tiene que hacerlo, hermano. Amén. Quiero pedir el favor a la hermana Elizabeth. Levánteme la mano, hermana Elizabeth. Hermano Ever, levánteme la mano. Hermana Yasmín, déjenme la mano arriba. Levánteme la mano. Hermana Silvia, levánteme la mano, por favor. Hermana Elizabeth Silva, levánteme la mano. Y se los presento. Son líderes de la iglesia. También el hermano Elías y la hermana Melissa, líderes de la iglesia. La hermana Flor, ¿cómo es que se llama usted? Allá, listo. Líderes de la iglesia. Entonces, mi hermana Flor está discipulando. Bien. Bien. Mi hermana Melissa está discipulando. Bien. Pero quiero decir, los hermanos que ustedes vieron con la mano levantada, diríjase a ellos para el discipulado. Amén. Si no está discipulado, diríjase a ellos.
¿Me copiaron? ¿Me copiaron? Amén. Ahora, pastor, yo ya me discipulé. No se quede ahí, le tengo el remedio. Tenemos los cursos de formación. Y tenemos 4 cursos de formación. Empezamos con el 101, que se llama identidad. Amados hermanos, y vamos a comenzar a dar ese curso de identidad, porque usted tiene que identificarse con la iglesia de Jesucristo, con su palabra, con su Salvador y con esta misión, con la misión wesleyana. Amén. ¿Usted dónde se congrega? Allá en esa casa azul con blanco, allá donde ese flaco churco que es el pastor. No, hermanos. O sea, usted se identifica con el Señor Jesucristo. Amén. Ustedes son ovejas del Señor Jesucristo. Entonces tienen el deber de crecer espiritualmente. O sea, yo no puedo estar, hermanito, haga discipulado, hermanito, venga para acá, pesoso, venga, disipúlese. Yo no puedo estar así. Hermanos, hagan el 101, por favor. ¿Cómo se ve eso? No, hermanos, tiene que haber un palpitar en su corazón por la palabra de Dios. Amén. Ay, no, pastor, es que a mí me da jartera. No, deje la jartera y dedíquese a Dios. Amén. Mire, así usted no lo crea, pero usted tiene sed de la palabra de Dios y tiene que llevarla a efecto. Sáciese de la palabra de Dios. Y el tema de hoy, hermanos, sí, surge de lo que vimos la semana anterior. Lo he titulado Dios nos da vida con su palabra. O sea, entre todas las cosas que hace la palabra de Dios, comienza por ahí, dar vida. Amén, dígale a su vecino, la palabra de Dios da vida. Da vida. Cójalo del hombro y muévalo, la palabra de Dios da vida. No, tampoco. Vaya, de pronto los papás me maltratan los hijos. Amén. Entonces vamos a mirar el libro de Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, hermanos. Deuteronomio 8, versículo 3. Ahí lo tiene ya listo nuestro hermano Joshua. Bien. Entonces dice así, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén, hermanos. La clave aquí es que nosotros vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Amén. Y usted ve en todos los 5 libros iniciales que todo lo que decía el Señor, todo era llevado a efecto. Inclusive un rey se quiso oponer a la obra de Dios y contrató a un brujo. Contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Y el Señor tomó a este personaje y le dijo al rey: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá Dios y no hará, hablará Dios y no cumplirá. O sea, usó al tipo que había contratado ese rey para hablarle a ese rey y decirle unas cuantas verdades. No iba a poder maldecir a Israel, porque Dios había dado una orden de bendecir que no podía ser revocada. O sea, Dios da una orden, Dios dice
y eso que dice da efecto. Amén. Dios dijo sea y fue hecho. O sea, nosotros de pronto no entendemos el Dios que usted y yo tenemos. De pronto no lo alcanzamos a comprender. Dios dijo sea y fue hecho. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, hagamos lo mismo. ¿Cierto? La palabra creación es un verbo que solamente tiene un solo sujeto: Dios. Nosotros no podemos crear, nosotros solo podemos transformar. Nosotros nos entregan en la materia prima y hacemos esta casa, pero no la podemos crear. Solo podemos usar aquello que ya ha sido creado para transformarlo. Amén, hermanos. Solo Dios tiene el poder para dar vida con su palabra. Y Dios dijo, sean las aves, sean las bestias del campo. Dios dijo, sea, y eso fue hecho. Sean las estrellas, y Dios las llamó por nombre. Dios tiene ese poder con solo hablar. Y luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y en medio del desierto Dios dijo, y llegó comida para el pueblo de Israel. Amén. Y la palabra que se usa aquí para vivir o vivirá es el verbo hebreo hayá, J-A-Y-A-H, hayá, que quiere decir vivir. Significa también dar vida y preservar la vida. O sea, Dios con su palabra da origen a la vida, pero también la sustenta. O sea, Dios no tiene que hacer fuerza para que una piedra se mantenga con la misma forma. Dios no tiene que hacer fuerza para que una vaca no explote. No es que yo estoy aquí haciendo fuerza porque si no los átomos de la vaca salen volando, no. Dios dijo sea, y ahí está la vaquita, y está el toro, y están los terneros. Amén. O sea, la palabra de Dios tiene ese efecto, da vida, pero también la sustenta, todo lo mantiene. Amén, hermanos. Mire lo que dice el libro de Hebreos 1:3, por favor. Libro de Hebreos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita, ¿no? Amén. No, es que ese es un librito, una palabrita ahí que leemos y ya. No. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, oiga bien, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, amados hermanos. O sea, las sostiene. Amén. O sea, una alegoría sería el pegamento. O sea, ahí tenemos ese letrerito y ahí la cinta mantiene el papel unido a la pared. Y nos da, de pronto queremos refrescarnos un poco más, pero nos da pena y ahí dejamos eso pegado. ¿Sí? Se ve bonito. Bienvenido, ahí dice bienvenidos hermanos. Entonces, Dios creó todas las cosas y todo se mantiene unido en su lugar. Y fuera de eso, la creación es dinámica, tiene vida, tiene movimiento. Amén. Y todo eso lo sustenta el Señor con la palabra de su poder. La gloria sea para Dios. Amén. Por eso miramos que la semana pasada en Isaías 55 del 10 al 11 vemos que la palabra hace producir. Amén. Por eso leíamos la semana anterior que Dios envía su palabra para hacer producir. Amén.
sea, tremenda palabra de Dios, hermanos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. Amén. Miremos lo que dice Mateo 4:4. Mire lo que el Señor le estaba respondiendo al maligno. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, el maligno se le acerca, tremendo igualado, sí, de verdad que igualado, se le acerca y él lo ve como humano y ve que tiene hambre. Entonces llega y le dice: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cierto? Vaya sugerencia. El asunto es que el Señor Jesucristo no vino a seguir las sugerencias del diablo. ¿Cierto? Mire la sutileza de esa mentira. Nosotros muchas veces decimos: es que Señor, yo soy tu hijo. Sí, le reclamamos a Dios: yo soy tu hijo. Es que si soy hijo de Dios, estamos usando las mismas palabras que usó el maligno. ¿Sí sabía? Tremendo. Nosotros no estamos aquí para seguir las sugerencias del malo. Estamos para vivir por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo vivimos por la palabra que Dios ha dicho. Amén. Usted está aquí porque alguien le predicó la palabra de Dios. Usted creyó en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Creyó la palabra y ahora está aquí. Tiene vida. Amén, hermanos. Mire, la palabra que está usando aquí en el Nuevo Testamento, la que miramos ahorita era una palabra hebrea, pero la que está usando aquí el Señor es una palabra griega, y es la palabra sao, que quiere decir vivir. Amén, lo mismo, vivir, pero tiene una connotación de eternidad. Hermanos, si el hombre cree la palabra de Dios, va a tener vida eterna. Amén. Vuelvo y les digo, porque como que no me creyeron, la connotación de la palabra que está diciendo el Señor Jesús ahí es vida eterna. Amén. No es la vida material que tenemos una vida que porque comemos, que porque de pronto nos cuidamos, tenemos salud, el Señor nos permitió un día más. No es esa vida. Esa vida un día va a llegar a su final. Amados hermanos, un día ustedes estarán invitados a mis exequias. Sí, porque ese día llega. Amén. O yo estaré invitado a las suyas y tomaremos tinto en su honor, o ustedes tomarán tinto en mi honor. Eso sí, buen tinto, hermanos. Procuraré que sea buen tinto con la ayuda del Señor, dijo el pastor, siempre echándose buen tinto. Vea, amén. Pero ese día llega a su final, hermanos. La vida que está hablando aquí el Señor Jesús no es esa, es la vida eterna. Amén. Y esa vida viene de una palabra que se pronuncia así: Zoe. Amén. La palabra sao, que quiere decir vivir, viene de la palabra vida, que en griego es Zoe. El Zoe de Dios, la vida de Dios. Y es vida eterna, vida que permanece. No solamente una vida que es sustentada, pero que llega a su final, sino una vida que permanece para siempre. Entonces el que vive de la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esa es la idea de la afirmación del Señor. Por eso él no se iba a plegar a lo que el maligno le dijera. El maligno le dijera: calme su hambre temporal. No, hermanos, comeremos pan y luego volveremos a tener hambre. Es la verdad.
Usted llega aquí en el puesto de hamburguesas del barrio, se mete hamburguesa doble carne con ganas, y mañana está con ganas de otra. ¿Sí? Usted puede decir, uy, quedé lleno, uy, que comí como una marrana, quedé lleno. Y al otro día, vecina, hágame una hamburguesita. ¿Sí? O sea, lo terrenal solamente satisface al momento. La palabra de Dios nos sustenta para siempre. Amén. Amén, hermanos. Entonces el propósito de la palabra de Dios es darnos vida, pero vida eterna. Amén. Y para dar esa vida, la palabra de Dios tiene que ser viva. La palabra de Dios debe tener vida en sí misma. Amén. ¿Saben ustedes quién es la palabra viva de Dios? El verbo de Dios. ¿Y saben ustedes quién es el verbo de Dios? ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? La palabra de Dios hecha carne. Amén. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Hermanos, o sea, es tremendo lo que les estoy diciendo. Dios mismo, hecho hombre, dándonos su palabra viva, es quien nos da vida. Qué trabalenguas, ¿no? Pero gloria a Dios, vuelvo y les digo, Dios mismo, hecho hombre, es el mismo que nos da vida con su palabra viva. Amén. Amén, hermanos. Y vamos a mirar Juan 6:63, por favor. Juan 6:63. Por eso les digo, para darnos vida, la palabra de Dios debe estar viva. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que el Señor Jesucristo nos ha hablado son espíritu y son vida. ¿Y por qué la palabra de Dios es vida? Porque la pronuncia Dios mismo. Amén. Amén, hermanos. O sea, esa es la única palabra que tiene el poder para darle vida a usted, a mí, a la humanidad. Es la única palabra. ¿Usted qué le va a decir a un vecino que se encuentra enfermo? Mire, tome esa hierbita, que esa es milagrosa. Usted no le va a decir eso. Usted le va a decir, yo creo en Jesucristo el Señor, el cual llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y también llevó la suya. Está escrito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que voy a orar por usted. Amén. Amén, hermanos. Y mientras el Señor lo sana, o si es voluntad de Dios sanarle, usted puede decirle, pero también tengo una palabra para usted. Jesucristo, el autor de la vida, quiere darle vida a usted, vida eterna y salvación. Y le invita a que se arrepienta y se vuelva a Dios. Amén. Y la persona puede decir dos cosas: me voy a morir, pero me voy con el Señor. O el Señor me sanó y me quedo con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Por A o por B, hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios. Esa es la palabra que da vida, que le da vida a usted, a mí y a los que la escuchen. Amén. Amén, hermanos. Mire, solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida. Amén. Porque es una palabra viva, es palabra que tiene vida, viene palabra de Dios.
Y cuando Dios dice algo, algo pasa. Dios no dice palabras por decirlas, nosotros sí. Nosotros decimos bobadas muchas veces. Nos ponemos a jugar con lo que decimos. Hay veces no cumplimos ni la hora. No cumplimos ni años, hay veces. Y digo, no, es que no, ese man habla y de 5 cosas que dice 10 son mentiras. No, terrible. O sea, así somos nosotros. Pero Dios tiene una palabra que puede transformar al que escuche. Miren lo que dice el libro de Hebreos 4, por favor, versículo 12. ¿Listos? Miren lo que dice ahí empezando. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Es qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Y esa palabra de Dios viva transforma, cambia. Amén, hermanos. Ay, pastor, ¿cómo hago para cambiar? Métase con la palabra de Dios. Amén. O sea, a usted no lo va a cambiar nada más, sino Dios a través de su palabra. Amén, hermanos. Uy, no es que yo, si no siento ese calor que me sube y me baja por la espalda, es que Dios no está haciendo nada. No, hermanos, emociones no lo cambian a usted. O sea, durante mucho tiempo se privilegiaron las emociones dentro de la iglesia del Señor en desmérito de la palabra. Y hay una cantidad de personajes haciendo cosas raras. No tengo que decirle qué hacen, pero no está, lo que ellos hacen no está en la Biblia. Pero usted ve en el libro de los Hechos cómo los apóstoles y los discípulos creyeron a la palabra de Dios, y usted ve conversiones, ve milagros, ve prodigios, ve maravillas. Dios obrando a través de su palabra. Amén. Usted ve en los evangelios cómo el Señor Jesús por la palabra echaba a los demonios y por la palabra sanaba a los enfermos. Por la palabra. Y la gente dice, no, es que solamente es mero conocimiento. ¿Cuál que mero conocimiento? Esta palabra tiene el poder de cambiarlo a usted y a mí. Mire cómo es la palabra, a pesar de que es viva, es como una espada que entra. Esa espada de 2 filos. Las espadas romanas eran espadas de 2 filos. El gladium, una espada corta. Entonces los romanos se hacían detrás de sus escudos, cubiertos por sus armaduras y cubiertos con sus cascos, y con el escudo y con la espada corta. La espada larga normalmente es así, una espada de 1 metro, pero la espada de ellos era como de 60 centímetros más o menos, y tenían que esperar a que llegaran los contrarios a estrellarse contra el escudo, como los antimotines. Usted ve los antimotines detrás de los escudos y con el bolillo se estrellan contra el escudo y le dan su palazo. No, los romanos no daban su palazo, daban su sablazo. Y era una espada de 2 filos que cortaba, ¿sí?, las coyunturas, los tuétanos, o sea, rajaba la carne y los huesos. Ellos llegaban y se estrellaba el enemigo, y el enemigo no venía con mucha armadura, era infantería ligera. Estaban los tipos pintados con sus colores de guerra, llegaban gritando, ¡eh! ¡Pum! Se estrellaban contra el escudo, ¡juac! Sacaba el romano la espada y ahí quedaba el contrario. Y avance, pa, pa, fuá, pa, pa, fuá. Espada más cortante. Entonces el apóstol Pablo comparaba esa espada con la palabra. Y no es una palabra que entre y lo mate a usted, no. Entra hasta lo profundo de su ser, de mi ser. Mire, dice hasta partir el alma y el espíritu. O sea, se mete hasta lo más íntimo de su ser la palabra de Dios.
Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos muestra cómo somos, nos pone en evidencia. Amén. Y solo porque es viva y porque es eficaz, hace lo preciso para cambiarnos. Amén. Amén, hermanos. O sea, expuestos a la palabra de Dios, no tenemos escondite. Amén. Entonces, apreciados hermanos, mire lo que dice Salmo 119, 25, por favor. Y antes de leer esto, yo quiero decirle unas cositas, hermano, para terminar. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida al que está muerto espiritualmente. La palabra de Dios tiene el poder para sanar a los afligidos. La palabra de Dios tiene el poder para transformar a los creyentes. Así que, hermanos, no eludamos el encontrarnos con la palabra de Dios. Amén. Mire, hagamos ese compromiso delante de Dios. Tenemos sed de Dios, debemos buscarlo en oración. Tenemos sed de la palabra, debemos buscar la palabra. Amén. Y les hablé de unirnos para prepararnos para crecer. Pero aquí yo le invito a que usted en su casa comience a leer la palabra de Dios. Si usted necesita un plan de lectura diario, con mucho gusto se lo paso. Le paso el plan diario de lectura de la palabra de Dios para leerse la Biblia en un año. Y usted se la lee en un año, sin pena, y hace ese compromiso y hasta el final se la lee. Pero también haga ese propósito de coger la Biblia. Por eso yo les mostré la agendita al principio, ¿no? Y comience a sacar apuntes. ¿Qué me dice esta palabra? ¿Qué me habla la palabra? No lo que me parece que me dice, sino qué me está diciendo realmente. Entonces Dios va a comenzar a hablarle a usted, a despertar su espíritu y a hablarle a través de la palabra de Dios. Entonces usted se va a dar cuenta de que Dios lo va a comenzar a cambiar. Amén. Y vamos a darnos cuenta que los hermanos están siendo diferentes. Oiga, yo veo a este hermano distinto. Oiga, yo lo veo. O sea, no le tenemos que, no nos tiene que decir, ay, ya vieron lo distinto que estoy. Pues como que se peluqueó, ¿cierto? No, nos damos cuenta, ya el hermano saluda, ya participa, ya dice, pastor, yo ya me quiero bautizar, pastor, yo ya quiero cumplir con mis compromisos delante de Dios, pastor, yo lo quiero acompañar a predicar, pastor, le tengo mi casa para que haga un GCI, amén, grupo de crecimiento integral. Pastor, tengo unos amigos invitados a orar a mi casa, venga. Y después de un par de semanas lo dejo solito para que arranque solo, porque veo que tiene entusiasmo de parte de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y el día que el Señor me llame a otro lugar o me llame a su presencia, no haya preocupación, porque van a decir, el Señor levantó ministros en esta casa. Amén. Amén, hermanos. No, ¿y a quién llamamos para que venga a reemplazar al pastor Rafael? No, pero es que si hay varios hermanos que ya hicieron el instituto allá. Antes estamos mirando a ver si los mandamos a alguna iglesia para que pastoreen. Amén. Amén, hermanos. Entonces, miremos lo que dice el Salmo 119, 25, por favor. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Mire cómo dice, vivifícame según tu palabra. Vivifícame quiere decir, dame vida según tu palabra. Dígale al Señor, repita esto, Señor Jesucristo, dame vida conforme tu palabra. Amén. Mire, Dios tiene el poder de darnos vida, de sustentarnos y guiarnos a la eternidad.
nuestra petición debe ser la del salmista. Señor, vivifícame conforme tu palabra. Amén. Vamos a colocarnos de pie, amados hermanos. Amén. Ore al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por el tiempo que nos has concedido. Gracias porque nos permite reunirnos a aprender tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites compartirla, Dios. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra con alegría, con gozo, Señor, con entusiasmo de corazón. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Hoy te rogamos, despierta nuestro espíritu. Danos vida conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nuestra petición es como el escritor del Salmo 119. Danos vida conforme a tu palabra. Vivifícanos conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Oh Rey de gloria, despierta en nosotros esa hambre, esa sed de la Escritura, Señor Dios, y guíanos a las verdades eternas, a las verdades tuyas, Señor, a la palabra tuya que nos sustenta, que nos da vida y nos mantiene por la eternidad, Señor Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Despiértanos, Señor Dios, al amor y al conocimiento y a la revelación de las Escrituras, para la gloria de tu nombre, Señor. Despierta a este pueblo como pueblo que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, como un pueblo que tiene sed de la leche espiritual no adulterada, para crecer en la salvación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, en tu mano están nuestras vidas, Señor Dios, y en tu mano, Señor Dios, encomendamos nuestro salir y nuestro entrar hasta nuestras casas, Padre. Te damos gracias por este día domingo. Permítenos disfrutarlo en familia, Señor Dios. Permítenos compartir contigo, Señor Dios, que tú estés en este día con nosotros y estés toda esta semana guiándonos, dirigiéndonos en tu voluntad, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén.